Eres emprendedor. Tienes sangre de líder. Y eres dueño de tu propio negocio. Nosotros te ayudamos a que crezcas. Enchúlame el changarro 2016. Métete ahora a martadebaile.com. Checa las bases y convierte a tu compañía en una de las más grandes de México. Enchúlame el changarro 2016. A punto de transformar tu negocio. Bebemundo presenta. Que no panda el cúnico, o que no cunda el pánico. Vamos a arrancar con Bebemundo, pero con un gran tema que trae nuestro invitado de hoy, Vidal Schmil, que admiro profundamente, de verdad, Vidal. Gracias, no sabes Rebe. De qué manera, Creo que tú no sabes cuánto te admiro. Gracias, Rebe. ¿Sí? Vidal es pedagogo, especialista en desarrollo humano y conferencista internacional. Es director del Liceo de la Familia y dedicado a mejorar la calidad educativa. Y antes del corte, cuentavientes, yo te hice una pregunta y tú me respondiste con un ejercicio. Quiero que se lo compartas a todos los cuentavientes para que lo hagamos juntos, cuentavientes. Abran ahorita el Twitter y nos respondan esta pregunta que les va a hacer Vidal. Venga. Por favor, haz de cuenta que un extraterrestre llega a la Tierra y te dice: nosotros los que vivimos en tal otro lugar, en otra estrella, no entendemos qué significa eso de familia. No tengo referencia alguna de lo que ustedes quieren decir con eso. Escríbanme de la manera más concreta y breve posible qué significa la palabra o la idea que tienen de familia. Ok. Por favor, escriban su definición. Y yo, mientras nos mandan esas respuestas, vamos les voy a leer algunas definiciones de diccionario que son para parar los pelos. Ok. Vamos a ver. Fíjate lo que dice un diccionario: conjunto de personas que proviene de una misma sangre. O sea, según esta definición, tu esposa no es de tu familia. Sí, claro. Salvados exactamente. Estamos. Salvados. Mira, la libramos, claro, porque solamente son los que tienen que ver con tu sangre. Esta definición, ¿como en qué siglo crees tú que? No sé, yo creo que 18, por ahí, ¿no? Sí, 19, en donde eran todos con todos 19, y estaba también permitido. Bueno, otra. Conjunto de personas emparentadas por sangre o matrimonio. Ya resolvieron eso. Pero ¿dónde quedan los hijos adoptivos? Exactamente. La familia política, pues no es tu familia. Finalmente, ¿no? ¿Qué onda con tus cuñados? ¿Tampoco? ¿Qué onda con los cuñados? No, claro. Yo solamente familias con quien me casé. Exacto. Otra. Grupo de personas emparentadas entre sí y que viven bajo la autoridad, fíjate de esta, y viven bajo la autoridad de una de ellas. No especifica la forma de parentesco, pero viven bajo la autoridad, o sea... Claro. Este factor, si no está concentrado en algún integrante, entonces no es familia. Otra, conjunto de individuos unidos por un parentesco. Fíjate esta. Este parentesco puede tener dos raíces. Vínculos reconocidos social y legalmente, matrimonio, adopción, etcétera, y de consanguinidad, ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por sangre. Claro. Ahora sí, creo que esta definición se acerca un poquito más. Pero me gustaría escuchar qué opina la gente con respecto a qué es la familia, ¿no? Porque todos te hablan de la célula básica, de la construcción en la sociedad. Como que nos ponemos un tanto sublimes al respecto y sí debiéramos tener, ahora que hay tanto debate sobre los matrimonios igualitarios, etcétera, independientemente de su estructura, la pregunta que yo quiero tocar el día de hoy es: ¿qué hace que una familia funcione? Exacto. ¿O qué hace el lado negativo, el lado B? ¿Qué hace que se descomponga una familia? Claro. Mira, aquí ya tenemos algunos comentarios de los cuentavientes. A ver, léete algunos. Lilo dice: es un conjunto de personas que puede compartir lazos sanguíneos o afectivos, factor que les permite convivir. Jessie dice: personas que se aceptan, respetan y se aman. Naye: conjunto de personas, una red de apoyo basada en respeto y amor. KMHD dice: serán las personas que perdonan
que siempre te apoyan y que están contigo en las buenas y sobre todo en las malas. Omar dice un grupo de personas que se apoya y ama incondicionalmente. Lulú Osorio, un núcleo de apoyo, amor, aprendizaje y fortaleza. Y sobre esto van todos. Algunas un poco más ambiguas porque unos se limitaron a decir un grupo de personas. Sí, un grupo de personas, exactamente. Ya no importa si son consanguíneas o no. Exactamente. Somos familia Vidal. Bueno, puede ser nuestra familia no elegida, elegida por ahora sí que por amor, por afecto. O sea, yo elijo, mi cerebro te eligió a ti, aunque no seamos consanguíneos, mi querido Vidal. Así es, bueno, pero puede haber esa adopción, esa cercanía, y evidentemente en una sociedad como la que vivimos, tiene que ver con aspectos legales y tiene que ver con otros aspectos de convivencia, pero debemos entender que lo que hace que una familia funcione es la calidad de su relación, como bien nos dicen, y no necesariamente la estructura. Claro. ¿A qué voy? Me he topado, voy a decir un dato duro personal. Venga. Llevo 32 años impartiendo conferencias en toda la República Mexicana, Centro y Sudamérica. Y uno de los puntos que más frecuentemente me topo son mujeres en particular que se sienten que no le están pudiendo dar a una familia a sus hijos porque se divorciaron, o porque eligieron ser madres solas, o fueron madres solteras por accidente o por descuido, y dicen, es que no le he podido dar una familia. Mi hijo vive con la abuela y conmigo. Yo lo veo poco. Eso no es una familia. Y se sienten profundamente fracasadas en un propósito fallido de no darle a los niños eso. Y aquí el planteamiento que se está haciendo, y no es un planteamiento nada más para consolar, es real, porque está ocurriendo en todo el mundo y tenemos que ir ajustándonos a esas realidades sociales. Claro. Tú tienes una familia monoparental, solamente un papá, solamente una mamá con el niño, la abuela, son familias, luego segundos vueltas, segundos matrimonios con hijos de parejas anteriores. Claro, los tuyos, los míos y los nuestros. Son reconstruidas, entonces la estructura definitivamente impacta, pero no te condena. Claro. No te condena a que no va a funcionar porque ya no hubo papá. Cantidad de veces. Los lunes cada 15 días tengo una transmisión en vivo en redes sociales, vía Periscope y vía Livestream en Facebook. Y me preguntan muchísimas veces, ahora regresó el papá biológico de mi hija. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le hago? O sea, sí hay definitivamente una complejidad mayor cuando el padre biológico se fue, ahora hay un papá de amor o un papá que educa, pero no es el biológico. Claro. Y el conflicto del regreso del biológico y cómo lo manejamos con la niña. Esas reestructuras, esos cambios, esa transición, ese caos a veces, también lo podemos decir así, de la estructura familiar, va a impactar y tenemos que estar alertas. Pero no significa que no le estés dando una familia porque tú estés sola con él. Claro. Y esto, aunque no me cansaré de repetirlo, porque puede darse como por entendido, por hecho. Yo soy tu familia y eso es todo. Pues es una realidad. La abuela con los nietos y los hijos que están tal vez migrantes o que se hace cargo de ellos definitivamente, es familia. Claro. Entonces, ponernos a clasificar todos los tipos de familia, a mí está bien para fines de estudio, de profundidad en el tema, pero para lo que estamos hablando en este momento, sí puedo decir con certeza que la estructura impacta, pero no condena. Claro. Entonces, la ausencia de factores no implica que tú desordenes realmente el resultado. Claro. Finalmente, pero además, una familia tradicional, papá, mamá con hijos y perrito en el jardín, no necesariamente es funcional. Claro. Esa es otra. Claro. En una escuela, una maestra con mucha ligereza puede decir, es que este niño proviene de una familia disfuncional. Bueno, que esa maestra que me defina con precisión, que me enseñe una familia funcional. Sí, o sea, no como si sí. ¿De dónde saca ese criterio tan contundente y que ya devastador, no? Entonces, sí, se basa básicamente en el principio de que la funcionalidad per se la da papá y mamá. Papá, mamá, hijitos, exactamente. Esa estructura. Hay escuelas que rechazan niños que vienen de familias donde se divorciaron. Totalmente, claro. O sea, no es posible. Porque dicen, vamos a tener una serie de problemas. Sí, pero también los vas a tener con los otros,
Claro. Y tiene que ver con la calidad de comunicación, tiene que ver, mira, yo creo que las funciones fundamentales que una mamá, un papá debe de tener, se reducen a unos cuantos puntos, Primero es tratar de estimular que tu hijo, tu hija, descubra y desarrolla su potencial, sus destrezas. Tú debes de ser un cazatalentos de tu hijo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo tengo que ver que si mi hijo es verdaderamente brillante en deporte, en arte, en baile, en matemáticas, en investigación, en observación, en hablar. Esas habilidades básicas son las que tengo yo que fomentar y enfatizar. Y no estar duro y dale enfatizando sus ineptitudes. Todos los seres humanos tenemos ineptitudes. ¿Por qué enfatizas eso en lugar de enfatizar aquellas que de veras es que capaz puedes desarrollar? Claro. Esas son tu base para desarrollarte, ¿no? Otro aspecto que las familias deben de cuidar para que de veras funcione tiene que ver con los límites. Fíjate, siempre hablamos de la comunicación, tomados de la mano, nos miramos a los ojos y con música de fondo, vamos a hablar, hijo mío. Así no es la cosa. Tú tienes, para que de veras haya una vinculación muy, muy específica y muy profunda, tienes que establecer límites a lo que sí vas a permitir y no vas a permitir en la relación. Esto, el no establecer límites, puede producir, por ejemplo, en una pareja, el rompimiento. Sí. Y no hablo solamente de límites con los hijos, Estoy hablando de la familia, cómo funciona. Vamos a poner que una pareja no tiene hijos. ¿Es familia? Sí, totalmente. Yo digo sí, definitivamente. Yo digo también. Bueno. Con el gato y el perro. Así es. Tú tienes una familia con tu pareja. Y tienes que establecer límites. ¿Cómo nos hablamos? ¿Hasta dónde permite una crítica? O sea, estoy de acuerdo que critiques o que me puedas ayudar a corregir algo que estuvo mal, pero otra cosa es que me descalifiques, ¿no? O que me pisotees, o que me hagas sentir menos, o que me exhibas. Entonces, yo tengo que poner un límite en la relación. Claro. No, yo no te voy a estar persiguiendo ni viendo el celular para ver si andas con otra o no, Sí, totalmente, o sea, claro. Espérame, son límites que tú estableces y que si no los pones desde el principio, truena. ¿Por qué hay tanta violencia en los noviazgos de adolescentes? Sí, claro, por porque no saben poner un límite. El primer grito es decir, hasta acá se acabó, a mí no me hablas así, con permiso. A mí no me hablas así. Y otra, claro. A mí no me revisas el celular. Exacto. Y dos, a mí no me dices cómo me he visto, ni quiénes son mis amigos o mis amigas. Sí, porque uno confunde cuando está uno tiernito, que es por amor, que permitimos y nos hacen ese tipo de cosas. Confundimos el concepto del amor. El amor con el maltrato. Claro. ¿Y eso de dónde proviene? Si jalamos cebra... Uy, vete para atrás, hijo. Si jalamos cebra, bueno, puede haber muchas razones psicológicas, de autoestima, etcétera, pero también qué patrones he aprendido de comportamiento del entorno familiar de donde provengo. Exactamente. Entonces, he visto a mi mamá aguantando vara, que la engañan, que la humillan, por el bien de mis hijos. Claro. O sea, esa mamá que dice, no me fui por ustedes. Exactamente. Dijo, no me hagas el favor. La verdad es que en esa situación definitivamente estamos viendo una familia disfuncional, con apariencia de funcional, porque sale bien en la foto y van a misa cada domingo. Claro. Entonces, la realidad es otra y tenemos que darle a los hijos ese límite. Es decir, no me puedes gritar de esa manera. Te estoy llevando a tu clase, no es mi obligación, no me maltrates. Hay mamás maltratadas por sus hijos, muchísimas en la actualidad. Sí. Y le tienen miedo a los hijos. Entonces no le pones límite. Entonces, negociar los límites y establecer con toda precisión, esto sí no lo voy a permitir en la relación con la suegra. Ajá. A ver, toquemos otro dato. Uy, hijo, una sí, otro relación punto álgido. Delicada. Ajá. La suegra. Empieza a opinar sobre cómo debes decorar, sobre cómo debes de hacer, te acabas de casar, Yo digo, y hago un símil con un país. Una familia que tú construyes con tu pareja es como un país. Territorio propio debes de tener. Sí. Moneda y economía propia. Exactamente. Una constitución propia. ¿Verdad? Bien delimitados. Bien delimitados. Tus fronteras. Ajá. Hay visas de turista. Sí, claro, qué bonito, por supuesto. Hay visa de turista. Ajá. Y el extranjero que opina de política, le aplicas el 33. Claro. O sea, va para afuera. Eso es una manera tal vez simpática de explicarlo, pero que queda muy clarita con respecto a la autonomía y la soberanía que debe de tener
una familia. Tengo un amigo especializado en el tema de divorcios que me dice, la causa número 1 de conflictos que acaban en divorcio, la número 1 tiene que ver con problemas de dinero. La número 2, sexuales. La número 3, la educación de los hijos. Maltrato, etc. Y la número 4, la injerencia indebida de la familia política de uno de los dos. Wow, claro. La suegra. O el suegro. O el suegro. Claro. O el cuñado metiche. O la cuñada que está en ello. O sea, la familia política o la propia, si lo vemos desde la perspectiva de uno, tiene que haber, ¿te acuerdas en esta analogía de país? Bueno, tiene que haber un embajador que negocie con la suegra. Claro. Mamá, perdón, gracias, está muy bien tu punto de vista, pero lo vamos a decidir nosotros, o yo voy a educar a mi hijo de esta manera. Eso va a detonar enfriamiento, guerra fría. Claro, pero se van a ir acomodando las piezas. Al final se acomodan, pero si lo dejas claro desde el principio. Claro. El gran problema es la falta de asertividad para decir, no pasas de esta, ¿eh? Sí, eso totalmente. Es entonces, lo que descompone una familia es la injerencia indebida, por ejemplo, de familia política. El no poner un límite en ello, el no establecer estos límites. Pero no solo se trata de poner límites, también se debe de supervisar que se cumplan los límites. Eso es otra función parental fundamental. ¿Quieres que tu familia funcione? Dale mantenimiento a esos límites. A lo mejor le habías puesto un límite a un niño de 8 años y no estás observando que hoy a los 16 ya requieres modificar dicho límite. No, totalmente, claro. Así como van creciendo los niños, tienes que evolucionar en la manera de educar. Esa es otra. Nos quedamos anclados en el niño. Claro. Decía el gurú hindú Osho que uno de los grandes problemas es que un día, en la educación, es que un día los niños dejan la infancia, pero los padres nunca dejan la parentalidad. Sí, claro. O sea, nos quedamos siendo papás de un peludo bigotón y lo tratamos como si fuera... Como si tuviera 4 años. Exacto. Sí. O tu hijo de 40 y tantos, ya señor calvo, le estás diciendo ponte el suéter. Sí, totalmente. ¿No? Ponte el cinturón de seguridad, mijito, ahorita que te vas a tu casa. Así es. ¿No? ¿Ya te hicieron de comer? Exacto. ¿No? Claro. Y si no, llévate, aquí yo te doy. Yo te doy. Sí, entonces, por supuesto. Hay un momento donde les digo a los padres de familia en conferencia, hay un momento en que te debes de graduar. No te digo retirar y dejar de ser mamá o papá. Graduar. Graduarte quiere decir que ya no voy a seguir educando. Claro. Ya no voy a seguir diciendo lo que tienes que hacer. Tienes que confiar en lo que hiciste como mamá o papá en algún momento, ¿no? Sí, claro, por o sea, supuesto. Ya, hasta aquí llegué, yo ya no puedo seguirte educando. Y medio en broma y muy en serio también digo, duele cuando los hijos se van. Sí. Pero duele más cuando te los regresan. Sí, claro. Y te los regresan con anexo, ¿verdad? Sí, con anexo, claro, claro. Déjame hacer un corte rapidísimo en esta interesante plática con Vidal Schmil, hablando de las familias que sí funcionan y las que no, ¿por qué no? Bien. Y darnos también los puntos para que esto corra mejor. Después del corte, no se vayan. Estamos de regreso en W Radio 10:32 de la mañana y estamos aquí en franca plática con mi está querido buenísima la plática, Vidal que Schmil. fuera del aire, caray. Exacto, hablando precisamente de las familias que funcionan, ¿no? Ahora yo te haría esta pregunta. Ya hablamos de la técnica, ¿no? Sí, el poner límites, el supervisar que se cumplan, claro. fomentar el desarrollo. Y que desarrollo muchas veces te pierdes, y se lo comentaba yo a Vidal, y díganme cuentavientes si les ha ocurrido en algún momento, en donde te confundes. Eres como más libre, eres más condescendiente, porque te gana la emoción, ¿no? Entonces quizá ese límite lo suavizas, dices, no, me espero, me aguanto, no lo pongo, nos amamos, ¿sabes? Es igual confundiéndote, ¿no? Confundiéndote porque el poner el límite no es falta de amor, ¿eh? Claro. Al contrario. Exacto. Al contrario, yo estoy poniendo un límite en función. Mira, un límite vamos a definirlo de la siguiente manera. Son las señales de la carretera que permiten que llegues a tu destino. Entonces tienes que bajar la velocidad, hay curvas peligrosas, hay derrumbes, hay ganado cruzando. No rebases ahorita porque te topas un tráiler en sentido contrario. Esos son los límites. No haces caso a los límites, aumentas la probabilidad de que choques. Punto. Te pasa un accidente. Entonces, poner límites es un acto de amor. Y te lo digo trabajando con adolescentes a los que los papás no les ponían un límite de no vas a ir a esta fiesta, no puedes beber, etcétera. Los que les permitían absolutamente todo, de fondo tenían la percepción
de que no los amaban, de que los papás los dejaban porque no les importaba. Claro. Entonces, es un acto Sí, de amor. ojo. Perdón que retomo a esa, Sí, pero sí, bien. sobre la marcha de lo que estás diciendo. Pero esa negociación, ese elemento que tú cedes un poquito, tiene que ser en función de la trascendencia del acto. A ver, un ejemplo cotidiano de convivencia en el hogar. Comemos en la mesa diariamente, nada de que se come en la cama y... Bueno, pero un dominguito, que todos pidieron una pizza y Claro, se pusieron a vénganse comer, pa' acá, claro. eso está increíble, pero la trascendencia es mínima, no va a haber ningún desajuste en el funcionamiento, ni hay una cuestión más allá de Porque simplemente rompiste la regla un día. un día. Ahora, aquí el punto es cuando somos demasiado rígidos. Hay un autor llamado Dan Siegel, le doy todo el crédito de esta analogía sobre salud mental. Él habla que la rigidez en un extremo y el caos en el otro son los enemigos de la salud mental. Cuando tú tienes una familia o en tu familia hay demasiada rigidez, por ejemplo, temas que no se hablan, de esto no se habla aquí, Claro. No se te mueve un pelo del peinado que te acabo de hacer, regañas a la niña porque llegó sucia del jardín de niños y la pusiste de blanco con un vestido de holanes. Bueno, ¿qué te pasa, no? Sí, claro. Bueno, ahí estamos hablando de una rigidez absurda. No puede faltar una sola tarea. Tiene que cumplir con todo como si fuera un pequeño adulto. Eso es un lado. Es como un río, dice Siegel. Es como un río. Si tú pegas en una orilla de la rigidez, ya perdiste esa salud mental. El otro extremo, el otro lado del río, la otra orilla, es el caos. Cero estructura. Los niños si comen bien, no sabes si comieron o no. ¿A qué hora se acuestan? Pues cuando le da sueño. Recoges al niño dormido del sillón, estuvo viendo la tele o con un videojuego y se quedó dormido. No hicieron tarea, no prepararon, se bañaron, no sé. ¿Hace cuánto no se lavan la boca? Tampoco lo sabes. Los dientes los tiene verdes. No sabes la cantidad de niños con mala salud dental, Sí, claro. por descuido y negligencia. Es falta de estructura. O comen cualquier porquería. Claro. Eso es falta de estructura. Entonces, el caos en un extremo y la rigidez en el otro tendrían que ser elementos que podríamos autoanalizar. ¿Qué tan funcional es mi familia? Fíjate, no solamente por estructura, sino por, como ya dijimos, eso no juega. Juega la rigidez, el maltrato, la incomunicación, o en el otro extremo el caos, que también es incomunicación, ¿eh? Entonces debemos encontrar, fíjate que yo he notado que muchos jóvenes se sienten más vinculados con sus padres después de un conflicto en el que no les dieron un permiso. Sí, claro. Está furioso, Sí, dio el por supuesto, portazo, dio el te portazo, odio, lloró. te soltó la maldición, Y luego te descargaste. odio, ¿no? Y tú le dices, yo no, y de todas maneras no vas a ir. Tranquilo, porque eres el adulto, no te vas a poner en la Sí. telenovela a la que te invitó él, Claro. ¿verdad? O ella. Azota la puerta, no se hablan, 2 horas, abre la puerta y Y dice... no es tu brother, es tu hijo. Es tu hijo, ¿no? ¿qué vamos a cenar? O sea, el chavo sale y de alguna manera es predecible. Eso es lo que más necesitan los chavos, ¿eh? Predictibilidad. Claro. Saber qué esperar de ti. No que lo eduques con sorpresas o con humores. Según el humor del día, ¿le das chance o no le das chance? Claro. Entonces, la falta de predictibilidad descompone a las familias. ¿Quieres componer a tu familia? Dale predictibilidad. Es decir, sé predecible en lo que vas a permitir y en lo que no vas a permitir. Hay cosas que nunca voy a permitir, aunque esté yo de un humor excelente. No voy a permitir que insultes a tu hermano, no voy a permitir que maltrates a los animales, no voy a permitir que hagas una serie de cuestiones. Y todo lo demás se permite. Claro. No es, Pero- no es porque estemos enfocados nada más a la prohibición, ¿eh? Sí, claro, pero te hago una pregunta ahora. ¿Cómo me doy cuenta yo, papá o mamá, rígida o barco, no? Va. Pues vamos a los dos extremos. ¿Cómo me doy cuenta que efectivamente mi familia es totalmente disfuncional? Porque yo estoy totalmente convencida que mis reglas aquí están funcionando y estoy haciendo hijos serenos, hijos responsables, hijos educados, ¿sabes? Y igual es un caos allá adentro. Observa la ¿Cómo me voy conducta. o volteo para atrás? Y si volteo para atrás, me voy a dar cuenta que efectivamente tuve un papá con las mismas características, me educó de esta misma forma que yo lo estoy haciendo, Claro. pero yo
soy una persona con valores, responsable y educada, tengo una carrera, saqué a mis hijos adelante. Entonces esa es la manera en que tengo que educar a los míos. O el caso contrario. Fuiste educada de una manera tan rígida que ahora te vas al otro extremo de no poner límite alguno. Sí, a la Barqués, ¿no? O sea, decir, como a mí me tuvieron tan limitada, no voy a es. permitir que mis hijos sufran de esto, ¿sabes? Hazte unas preguntas. ¿Qué Venga, tan cuenta rígido? dientes. ¿Qué tan rígida en tu estructura y funcionamiento? ¿Qué pasa si un día no se bañaron? ¿Qué ocurre? ¿Pegas de gritos? O sea, estoy de acuerdo que diario se tienen que bañar. Pero si un día no, de veras se cae el mundo, al menos actúas, ya sé que no, pero actúas como si se cayera. Ahí te puedes dar cuenta de tu nivel de rigidez. ¿Qué tanto miedo, con qué tanto miedo responden tus hijos a tus indicaciones? Probablemente ese es otro indicador más objetivo, donde tú observas la respuesta de tus hijos. Claro. ¿No? Una mamá me decía que tuvo un cambio profundo en su comportamiento a partir de que su hija, sin querer, accidentalmente tiró el agua. Los ojitos de terror de la niña. Sí, totalmente, sí. Le indicaron claro, que estaba algo mal. que algo estaba mal. Claro. Porque ella perdía el control y gritaba desaforadamente. Ese fue un día de cambio. Algo se quebró en mí, ¿eh? Sí, totalmente. Dije, no es posible que mi hija tenga tanto miedo de mi reacción por tirar agua. O quizá no estás haciendo niños obedientes, sino niños miedosos. Tal cual. ¿No? Tal Sí. cual. La obediencia ciega, su base es el miedo. Sí, claro. Yo por eso digo, no fomenten la obediencia de sus hijos. Fomenten que te hagan caso, la credibilidad. Claro, claro. Que te crean y que te hagan caso en lo que les estás diciendo. Y si alguna vez no se levantó de inmediato cuando le dijiste que ya apagara la televisión y se fuera a hacer la tarea, no creas que tienes un mal hijo o un hijo rebelde, ¿eh? Es lo normal y es lo natural. Claro. Por Dios, un poquito de relax en eso. Ahora, no te pela nunca el otro extremo. No te pela. Y el niño que tenía que hacer la tarea, ya son las 8 de la noche, ya se muere de sueño, ya no puede hacerla, ¿no? Claro. Entonces, ese punto medio es el que tenemos que estar súper atentos. Es que hay que llegar a ese. A Claro, ese. Ese es el que hay que lograr. A ver, hay temas Ujú. que no permites que se toquen ni se hablen en tu casa. Sí, totalmente. Sexo, Ujú. anticonceptivos, cuestiones, homosexualidad, el matrimonio igualitario. Hay Claro. cosas que mejor de eso no. O, ahí te va, secretos de familia, ¿no? Que el abuelo tuvo 2 familias, ¿no? Y estos Exacto. son los primos, pero de la otra familia, entonces ya no sabes ni cómo explicar o salir del paso. O el tío que estuvo en un psiquiátrico y de eso no se habla, estuvo enfermo, ¿no? Exacto. O el primo gay. El primo gay, efectivamente. Entonces, estamos regresando a una etapa a una época donde se escondía al hijo con una discapacidad, se ponía en el cuarto hasta al lado y nadie se enteraba, ¿no? Exacto. O sea, de qué está ocurriendo en nuestra familia, que hay temas que no se pueden hablar, ¿eh? Esa es otra. ¿Se pueden negociar algunos puntos para aligerar la tensión familiar o todo es tu palabra es ley? Ajá. Esa es otra cuestión que tú podrías también verificar. Ok, es la otro otra poquito es rojo. Ajá. y en el otro extremo del caos es tu opinión, pues ni es tomada en cuenta. Vale, Se gorro. ¿Por Exacto. qué? Porque tienes al Rey Sol como hijo, ¿no? Luis XIV, Exacto. reencarnado, rey de Francia, donde decía el Estado soy yo. Y aquí el cuate dice, yo soy el que manda. Las vacaciones se hacen en función de lo que yo digo Ajá. y quiero. Las salidas de fin de semana. Es un tirano. Sí, un tirano. Un tirano. Claro. Tu reina, tu princesa es una reina roja de Alicia. Claro. ¿No? Claro. Completamente desquiciada. Estás fomentando de esa manera, voy a decir algo fuerte, Venga, Vidal, para esto es este un espacio. trastorno narcisista. Claro. Qué peligro, ¿eh? Sí. Y el narcisista es profundamente destructivo, no nada más está centrado en sí mismo, ¿eh? Tiene una patología de destructividad. Totalmente. Ponles el podcast de Mario Guerra cuando hablemos del narcisismo para que vean lo peligroso que Por puede llegar a favor, ser, y claro. me encantará oírlo, que no lo escuché. Sí, ¿eh? buenísimo. Pero ese tema es todo un aspecto que estamos fomentando con esta actitud centrada en que el niño sea feliz, entrecomillado. Porque quién sabe qué idea de felicidad tienes. Exacto. Aguas. Entonces, Siguiente punto. ahí te va. Revisa si en tu casa
no hay reglas. O cuando las haya, si es que las hay, sí, claro, no se cumplen. Claro. ¿Qué reglas hay? Además, ¿qué tan absurdas son las reglas? ¿O qué tan obsoletas ya para las edades de tus hijos? Dame algunos ejemplos. Bueno, le pongo uno sencillito, la hora de acostarse, ¿no? Claro. La hora de acostarse. La hora de acostarse no necesariamente corresponde a la hora de dormir, porque yo no puedo determinar a qué horas le da sueño a mi hijo. Sí, claro. Puedo habituarlo, puedo fomentar para que tenga el hábito, pero la hora de acostarse con la chiquita es a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque tiene que pararse a las 7 y necesita por lo menos 9, 10 horas de sueño. Una niña de nivel escolar y de preescolar. Ahora, la adolescente de secundaria, le digo que la cuento a las 8 y obviamente te va a aventar el celular encima. Bueno, te estoy hablando, me estoy proyectando porque ese es el caso que tengo en casa ahorita. Claro, papá, ¿qué te pasa? ¿Cómo a las 8? Si sigo estudiando, efectivamente. ¿No? Entonces a las 8:30, 9, hemos cedido un poco y ahí va la cosa, pero tienes que cambiar la regla en función de las edades. Sí. Ahí se complica un poco con los hermanos que dicen no es justo que porque ella sí y yo no. Pues es por edades. Claro. Y cuando tú tengas una determinada Aquí edad, gánate el cambiará. derecho de piso, papá, para tener una amplitud en ese horario. Esa es otra. Son prerrogativas, además, no derechos. Sí. O sea, no tiene derecho, tiene el privilegio que yo le doy en función de que es responsable, por ejemplo, de un videojuego o de jugar con una tablet un tiempo limitado. Son prerrogativas que tiene, no es su derecho. Porque ahí la cosa se confunde mucho y los padres luego no tenemos argumentos para responderle. Sí, para defenderle, claro. Fíjate, se respetan horarios, los límites de tiempo para jugar, hacer tarea, dormir, comer, etcétera. Eso es una cuestión. O ni siquiera hay horarios. En el extremo del caos, claro, no hay orden alguno. De verdad, no sabes si comió. Y en el otro extremo, si no se cumple y no se sientan a las 2:30... Sí, ahí te encargo el castigo. Ahí está la cosa, ¿no? ¿Deberías establecer más estructura? ¿En qué aspectos? Mira, hay 3 puntos en la comunicación cotidiana con la familia que debemos de verdad evitar. No ignores a tus hijos, no ignores lo que te dicen. ¿Sí? Si te está contando un chiste la niña de 5 años y el chiste es malísimo y larguísimo, hay que reírse, hay que estar ahí atento y ni modo. A lo mejor si no es bueno le puedes decir no me gustó tanto, pero que sepa que está siendo tomado en cuenta. No quiere decir que tengo que aceptar todo lo que diga, Claro. Cuando digo no ignorar es no dejes de hacerle caso, de pelar a tu hijo. Otra, no rechaces, no ignores, no rechaces y no inhibas por medio de la crítica lo que tus hijos, tu pareja te está diciendo. Esto aplícalo a tu pareja. Sí, claro. No ignores, no rechaces y no inhibas por medio de la crítica. Son 3 elementos fundamentales, ¿no? Ignorar, rechazar e inhibir. Entonces, de esa manera tú podrás de veras tener más posibilidades. Obviamente, algo que descompone a las familias, adicionalmente a todo lo que hemos estado platicando, tiene que ver con la violencia. El lastimar, creyendo que lastimando educas. Claro. Y hablo del siendo golpe... un tirano también educas, porque por ahí había una frase, Vidal, que Marta recurrentemente la pone en la mesa, que decía, madres amorosas hacen hijos egoístas y padres o madres egoístas hacen hijos amorosos. ¿Qué piensas de esto? Que es una generalización. Hay de casos a casos. Yo creo que más que hablar de egoísmo, de papás egoístas o eso, hay papás que pueden considerar sus propias necesidades y tratar de satisfacerlas sin tener que sacrificar también necesidades de los hijos. Entonces yo creo que puede haber un punto intermedio ahí, Por lo menos deberíamos buscarlo. Sí, claro. Porque hablar del egoísmo, como yo me dedico a lo mío exclusivamente y abandono a mis hijos con sus necesidades, pues la verdad entonces estamos hablando de una mamá o un papá con abandono próximo. Claro. Así se le llama el abandono próximo. Sí, es el papá de cuerpo presente. Ahí está físicamente, pero ausente totalmente de necesidades y de intereses del otro. Ok, entonces en conclusión, mi querido Vidal,
una familia que funciona, no estamos hablando de estructura. No. Puede ser papá, hijitos, mamá, hijitos. Abuelita, niños. Exactamente. Tía. Mamá solita con hijitos. Efectivamente. Papá solito con hijitos, ¿no? ¿Qué se requiere? Se requiere, uno, que la comunicación sea muy clara, muy asertiva, no violenta. No tiene que ser afín siempre. La familia que funciona no quiere decir que no tiene conflictos. Que todos coincidan en todo, ¿no? Va a haber pleitos. Claro. Mira, otra función familiar clave, que los problemas se puedan resolver en familia. No solo los problemas dentro de la familia. Si un integrante, un hijo, tiene un problema afuera de la familia puede apoyar. O sea, el apoyo familiar para la resolución de conflictos de sus integrantes es fundamental. Claro. Una intervención adecuada. Ahí te voy a poner un ejemplo típico de lo que no funciona. Tu hijo tiene un problema de acoso escolar o de violencia dentro de la escuela. Y va la mamá a la escuela del niño a amenazar al niño que molesta a su hijo o a armar una vendetta contra la familia de Totalmente. Ese niño, ¿no? Hasta saben dónde vive y le van a gritar. Así en es. las tardes. Entonces, ¿sabes qué va a decir el niño? En la vida vuelvo a no informar. vuelvo a decir nada a mi mamá. Se vuelve loca. Qué oso. Ajá. Entonces, sí, yo sé que lo estás haciendo por amor y para defender a tu cachorro. Pero espérame, ¿no será que al final del camino lo que estás comunicando es que no puedes involucrarte de una manera constructiva? Exacto. Para apoyar realmente a la resolución definitiva del problema. Claro. Claro. Ese es un ejemplo a bote pronto que te pongo, pero sí. La familia tiene que ser capaz de apoyar para la solución de problemas. Y la solución de problemas no siempre significa darle la razón al propio hijo. Te pongo un caso de alcoholismo o de consumo de droga. Claro. Entonces, perdón, vamos a tener que afrontarlo como familia, pero eso no quiere decir que voy a proteger a mi hijito para que siga consumiendo y ser su proveedor. Totalmente, claro. Entonces, no siempre el apoyo, la resolución del conflicto familiar es apoyando al hijo de una manera ciega, sino voy a apoyar no dándole elementos para que siga consumiendo. Totalmente de acuerdo. Entonces, acabo de poner un ejemplo de violencia escolar o un ejemplo de consumo. Exacto. Donde la familia tiene que intervenir de una manera verdaderamente eficaz. Claro. Por ahí va la cosa. No es tomar de la mano a tus hijos todas las noches y mirarlo a los ojos y ponernos sublimes. Es la cotidianidad no nos lo permite. Pero que de veras mi hija tenga la confianza para platicarme una bronca con su amiga. Totalmente, eso, la confianza. Que pueda yo ser alguien confiable, que sepa ella que no voy a explotar o que no la voy a estar juzgando. No, que se sienta protegido o protegida. A veces simplemente escuchado. Simplemente que pueda vomitar, perdón el término, o la analogía. Sí, claro. La frustración que trae. Traes algo allá adentro que te cayó muy mal y te está intoxicando y tienes que sacarlo. Y tú simplemente tienes que ser la persona que lo recibió. No quiere decir que te contamines con el vómito, que esa es otra. No permitas una escucha activa adecuada. Es una persona que puede escucharte sin contaminarse. Sí, claro. Y que no les gane la emoción. ¿Cuántas veces, y no sé si se sientan reflejados con este ejemplo que voy a decir, cuántas veces le contabas a tu mamá o te cuenta tu hijo alguna cosa que hiciste mal y la primera respuesta es, ¡qué tonto! Así es. ¿Cómo es posible que te dejaste engañar? ¿Perdón? En la vida te vuelvo a contar nada. Claro. En la vida te vuelvo a contar nada. No te estoy pidiendo apoyo incondicional. A veces la mamá o el papá va a decir, no te apoyo en lo que estás haciendo. Y puede decir, ¿cuál es dame tu opinión? Que los papás sepamos preguntar, no ser tan, ¿cómo podría? Directivos, no ser tan impositivos en decirles la verdad. No pontifiques. Claro. No dogmatices. Deja al otro hablar. Déjalo platicar. Miedos infantiles. Que tu hija le da miedo dormirse, apagar la luz. Que te platique el miedo. ¿A qué le tienes miedo? Y que te lo diga. Y no lo trates de convencer de que está mal. No, mijita, aquí no hay monstruos, eso no existe, mira. Son tonterías. Para mijita. él o para ella es real. Sí. Deja que lo desahogue. Es como en terapia. Lo que vas a decir en una terapia no necesariamente corresponde con la realidad externa. Es tu interpretación de las cosas. Pero para ti es tu verdad. Y el terapeuta no te va a decir, bueno, creo que usted está mal. O sea, el terapeuta te va
a permitir sacar todo lo que tengas, te va a hacer ciertas preguntas clave para que entonces tú te des cuenta si sigue aplicando o no a tu realidad. Totalmente. Es un cambio gradual que tú tienes por ti mismo que ir haciendo. Por lo tanto, mamá o papá deberíamos tomar cursos, especializarnos. No, hay que hacerlo, en claro. saber escuchar, ¿eh? Uh-huh. Y con la familia en general, una pareja que te sepa escuchar vale su peso en oro. Que no se trastorne por lo que tú estás pasando, tal vez económicamente, o por lo que estás pasando familiarmente en otro aspecto con tu familia de origen, uh-huh. o con una bronca de trabajo. ¿Por qué no poder platicar y que la persona simplemente, de a de veras, se conecte contigo, te escuche y tenga un poquito más de empatía hasta ahí, sin totalmente. tener que dar soluciones u opiniones? Sí, claro, por supuesto, y eso replicarlo a los hijos, totalmente. Va por ahí, va por ahí. Lo que hace que una familia se descomponga también tiene que ver con que no ubiquemos las necesidades que tiene de acuerdo con su edad. Uh-huh. Le podemos llamar a esto, y esto es todo un tema que a futuro podemos tocar, Rebeca, que son las tareas existenciales. ¡Ay, maravilloso! Tareas existenciales, lo que cada quien tiene que hacer como tarea, ajá, de acuerdo con su edad. Y que sepamos, por ejemplo, un bebé, un preescolar, un escolar, un adolescente, un joven adulto, una persona de 50 años, ¿qué tareas existenciales tiene? Y si no las has resuelto, ¿qué es lo que ocurre cuando en una etapa donde ya se te pasó y no cumpliste la tarea? Sí, claro. ¿Quieres hacer la tarea? Tiene, claro. ¿Quieres hacer la tarea atrasada? Órale, vamos a hacer ese. Está increíble. ¿Tienes taller, tienes curso o algo, Tengo no? Un curso Venga. El próximo 15 de octubre uh-huh. en Foro Mazarik. El 15 Bien. de octubre en Foro Mazarik va a haber 2 seminarios. Uno el mismo, pero uno matutino y uno vespertino. A las 10:30 de la mañana y a las 16 horas en la tarde. 15 de octubre en Ticketmaster. Okay. Ahí pueden comprar boletos. Y también en escuelaparapadres.com. Uh-huh. Visiten la página escuelaparapadres.com. En Twitter, @escuela_padres. Y en Facebook es Escuela para Padres de Vidal Schmil. Hay información permanente sobre cómo acceder y tener descuentos. Todavía estamos en una preventa. A partir del 15 de septiembre ya va a quedar un mes. Ahí ya va a haber ciertas promociones, pero en este momento pueden hablar y nos va a dar mucho gusto. Normalmente hay escuelas que me contratan, doy conferencias, pero solo es a la comunidad de esa escuela. Esto es abierto. Esto es abierto, está padrísimo. Que vayan todos, obviamente, no es para los niños ni para los jóvenes, es para los papás, para los papás, familia claro. que educa. Es que luego hay papás que llevan a su hija queriendo como, escucha, así hija. de, mira, ve a Vidal lo que está diciendo, Exacto, para que yo no tenga que hacer esa chamba, ¿no? Vayan al curso de Vidal Papás y de ahí repliquen a sus hijos todo lo que escucharon en el curso. Estoy invitando a Armando Novoa, especialista en Internet sin peligro. Ajá, muy bien. Para que podamos complementar el tema de límites con esta cuestión de redes sociales y de tecnología, y de tecnología, que están tan pegados a los chavitos ahorita. Efectivamente, tenemos que entrarle al tema y prepararnos como papás. Muy bien, te agradezco mucho, Vidal. Y hacemos de los temas de las tareas existencialistas. Existenciales, me encanta. Ok, gracias. Próxima, no al contrario, Vidal. Nosotros hacemos una pausa rapidísimo. Rápidamente, ya estamos estrenando sitio nuevo en Bebemundo. Entren, naveguen, está padrísimo. Las herramientas están buenísimas porque pueden llevar ustedes el control del peso, la talla, las vacunas de sus críos, saber su fecha fértil para ponerse a cooperar, los significados de muchísimos nombres, directorios para que encuentren a los especialistas que ya conocen y que hemos traído aquí al programa, los temas que hemos tratado aquí en el programa, los temas también de la revista, pues entrar a bebemundo.com y no se pierdan ninguno de los contenidos, están increíbles, que hacemos todos los días para ustedes. Hacemos una pausa, ya regresamos. Bebemundo presentó este mes en Revista MOA. En portada, Gael García. Cómo ser un mexicano chicón. 156 razones para sentirnos orgullosos como mexicanos. Descubrimientos, naturaleza, gastronomía y ser uno de los países más felices del mundo. ¿Te achicas ante los retos? Deja de rajarte y sé tu propio héroe. MOA Septiembre. 200 páginas llenas de verdades y razones para sentir orgullo mexicano. MOA. Una revista de Marta de Baile.